Hoy comenzamos una serie nueva, estamos entrando a esta temporada navideña, amén. Ya el pavo quedó, ya es historia, ¿verdad? El pavo ya es historia. Ahora estamos ya de lleno enfocados, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con las celebraciones que van a empezar a surgir. Yo sé que algunos de ustedes ya están empezando a planear algunas actividades en familia, algunos ya están empezando a planear lo que tiene que ver con regalos, con la cena navideña, con la visita, con ir o salir a visitar a otras familiares en algunas otras ciudades. Pero la Navidad tiene un mensaje y necesitamos nosotros enfocarnos, necesitamos orientar nuestro corazón para celebrar el mensaje de la Navidad. Y precisamente pensando en ello, pensando en estar enfocados en lo que es la Navidad, porque podemos dejarnos llevar por las luces, por los adornos navideños, por los regalos, por la cena, por qué sé yo. Pero hermano, lo importante de una temporada como esta es celebrar que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo hace más de 2000 años para nacer en un pesebre a fin de morir por nuestros pecados en una cruz. Y eso tenemos que celebrarlo. ¿Cuántos dicen amén? Le puedo dar un aplauso al Señor en esta mañana, en esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Y con motivo de ello, cada año compartimos alguna serie de mensajes, aleluya. Y esta tarde comenzamos esta serie que hemos titulado Blanca Navidad. Hemos titulado esta serie Blanca Navidad. Cuando leemos o oímos esa frase, yo sé que nos vienen a la memoria muchas cosas. Hay una canción que se llama Blanca Navidad y que hemos aprendido, algunos de ustedes ya están tarareando en su mente, ¿no? En su cabeza, tarareando esa melodía. Particularmente yo crecí en una región, yo no sé si lo hacen en todas las regiones en México, pero yo crecí en una región donde cuando se acercaban las fiestas navideñas, las autoridades de tránsito lanzaban una campaña que ellos denominaban Blanca Navidad. Amén. Y uno sabía que la intención de esa campaña por las autoridades de tránsito en nuestra ciudad, en nuestra región, era invitar a los conductores de carro que tuvieran mucho cuidado, que previnieran accidentes, porque esa era la intención, que la Navidad sea una celebración blanca, es decir, sin accidentes. Y por eso decían, el eslogan de esa campaña era la Navidad, o una blanca Navidad. También cuando uno piensa en Blanca Navidad, yo creo que los que no hemos tenido la oportunidad de experimentar mucho lo que tiene que ver con nieve, en nuestra zona no es muy común, ¿verdad? Pero soñamos con que cada Navidad caiga nieve, ¿o soy el único? Todos pensamos. A nosotros nos sorprendió salir de un programa navideño un 24 de diciembre en la iglesia donde pastoreaba mi suegro en la ciudad de Hueslaco. Salir, literalmente mi suegro estaba orando al Señor para despedir el culto, cuando de repente uno de los sugieres, oiga, movido por la emoción, empezó a gritar: está nevando, está nevando. Y todos salimos corriendo, ¿verdad? Pensando en que la nieve nos iba a caer encima, pero empezamos a levantar así la mano, sentíamos un poco y sí nevó, amén, nevó. Algunos de ustedes, quizás como yo, al día siguiente lograron hacer un muñeco de nieve de este tamaño. ¿A poco no? ¿Verdad? Pero nos emociona, y cada año estamos soñando con que esta Navidad nos toque alguna experiencia de ver nevar, y deseamos una blanca Navidad. Pero esta serie no tiene nada que ver con monos de nieves, tampoco tiene que ver con adornos navideños, que dicho sea de paso, no estoy en contra de nada. A mí me gusta mucho. De hecho, mi esposa y yo somos muy dados a adornar nuestra casa con acorde a la temporada
temporada, pero quiero utilizar el tema Blanca Navidad para enfocarnos en el plan de Dios para la vida de todas las personas y recordar que el verdadero mensaje y propósito de la Navidad es pintar de blanco el corazón de todo ser humano. Dios quiere pintar nuestro corazón de blanco. Dios quiere transformar nuestras vidas. Dios quiere cambiar nuestros corazones. Jesús vino a este mundo no para condenar al mundo, dice Juan capítulo 3, sino para que el mundo fuese salvo, fuese rescatado, fuese liberado. El mensaje de la salvación, de Navidad, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de salvación. Mire, vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 1 versículo 21. El ángel del Señor aparece en un sueño a José y le dice lo siguiente: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Una blanca Navidad, aleluya, puede ser posible en la vida de todos nosotros. Podemos experimentar una blanca Navidad si reconocemos que necesitamos un Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra necesidad de salvación. Dios desea que todos experimentemos una Navidad blanca en nuestros corazones. En Isaías capítulo 1 versículo 18, 700 años antes de que Cristo viniera aleluya, a nacer en este mundo, ya Isaías lo estaba diciendo de esta forma. Capítulo 1 verso 18: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Otras versiones dice: y estemos a cuenta. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Ese fue el mensaje, aleluya, que el ángel entregó a José en un sueño. Pondrás por nombre, aleluya, a este niño Jesús, porque él salvará a su pueblo. La traducción lenguaje actual dice: él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. El ser humano de todos los tiempos ha necesitado de un Salvador, sin importar dónde, sin importar la época, sin importar su lengua, su raza o color de piel. Todo ser humano ha necesitado de un Salvador. Reconozcas o no, aleluya, la verdad es que todos necesitamos de un Salvador. Por eso Jesús vino a este mundo. Pero para poder experimentar ese propósito en nuestras vidas, necesitamos, aleluya, entender esta verdad. Yo necesito de Jesús. Yo necesito la salvación. Yo necesito de un Salvador. Y quiero darte 3 razones básicas para entender que tú y yo necesitamos a Jesús como nuestro Salvador personal. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo necesitamos a Jesús como Salvador de nuestras vidas. Y la primera razón que quiero compartir contigo es que todos somos pecadores. Todos somos pecadores, y como somos pecadores necesitamos salvación. Necesitamos que alguien venga a nuestro rescate. Necesitamos que alguien venga auxilio nuestro. Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo, aleluya, dice lo siguiente en el versículo 23. La traducción lenguaje actual lee: todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Mire que Pablo claramente y sin excluir a nadie dice: todos hemos pecado. La Reina Valera del 60 dice: por cuanto todos pecaron. Esa expresión nos involucra a todos, sin excepción. No excluye a nadie. Nos guste o no, estamos incluidos en ese todos que menciona Pablo. Tú y yo, quien está a tu lado, todos nosotros hemos
pecado. Y el pecado es un problema con el que todos lidiamos, con lo que todos, aleluya, estamos luchando. Aleluya, Dios sabe nuestra condición. Dice el salmista, se acuerda de que somos polvo. Nuestra necesidad es tal. Dios reconoce tu necesidad de salvación, que Él mismo se acerca a nosotros para buscarnos, para ayudarnos, para socorrernos. Isaías está viendo una nación pecadora, una nación que le había ofendido a Dios, una nación que le había dado la espalda al Señor. Pero ¿sabe qué? No fue Israel quien tomó la iniciativa, no fue Israel, aleluya, quien buscó a Dios. Dios fue quien vino a buscar a Israel para decirle: vengan ahora, es tiempo de ponernos a cuentas, es tiempo, aleluya, de arreglar esta situación. Así como Dios se acercó a la nación de Israel, Él también vino a nosotros en nuestra condición pecadora, en nuestra condición indigna, en nuestra condición de pecado. Él dejó su trono de gloria para nacer en un humilde pesebre, tal como dice la palabra. Aleluya, Él vino a buscar y a salvar todo aquello que estaba perdido. Den un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos hemos cometido alguna falta delante del Señor. El verdadero problema de muchas familias en esta Navidad no es la falta de una buena cena navideña, no es la falta de regalos debajo de un pino, ni tampoco de luces y adornos que le den ambiente a esta temporada. El verdadero problema no está en conseguir el regalo perfecto para compartir en esta Navidad. El verdadero problema se llama pecado y está dentro del corazón de aquellos que no han querido o no quieren reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador. Necesitamos a Jesús. Necesitamos reconocer nuestra necesidad, aleluya, de aceptar a Jesús para que venga a nacer, ya no en un pesebre, sino que venga a nacer en nuestro corazón. Mire cómo lo dice el profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 2. Aleluya, la Nueva Biblia Viviente dice: el problema está en que sus pecados los han separado de Dios. El problema está en sus corazones, y ese pecado ha traído separación, aleluya, de Dios. Y dice, y por causa, dice, del pecado, Él ha escondido su rostro de ustedes y ya no quiere escucharlos. El pecado es un verdadero problema. A veces, aleluya, que estamos enfocándonos en problemas triviales, en problemas, aleluya, que no tienen sentido, cuando el verdadero problema está en nuestro corazón. A veces estamos enfocados en apaciguar los efectos de una enfermedad. Aleluya, cuando usted va al médico, el médico le pregunta los síntomas, pero tratar los síntomas no resuelve el problema de la enfermedad. Para atacar el problema, aleluya, necesitamos ir a la raíz, y la raíz del problema del ser humano, aleluya, de la decadencia de nuestra sociedad, de todo lo que la familia está necesitando en torno a nosotros. El problema está adentro, está en el corazón, y ese problema se llama pecado. Todos hemos pecado. Y como todos hemos pecado, aleluya, no podemos disfrutar, aleluya, de esa vida maravillosa, aleluya, que Dios ha diseñado para que tú y yo disfrutemos. El pecado no permite que nosotros disfrutemos la vida nueva en Cristo Jesús. Ese problema, aleluya, se llama pecado. Mire cómo definimos la palabra pecado. Pecado significa rebelión. Pecado, aleluya, descrito en la Biblia como una transgresión a la ley, pero también en la Biblia tiene que ver con rebelión contra Dios. Otra forma de aleluya, traducir, en que se traduce en la Biblia la palabra pecado, es errar al blanco.
Porque Dios diseñó, Dios estableció un diseño para el ser humano. Dios nos diseñó para hacer su voluntad. Dios nos diseñó a ti y a mí para cumplir su plan, para cumplir su propósito. Pero cuando el pecado entra, lo que hace el pecado es llevarnos en un camino completamente distinto. Y entonces, al caminar en pecado, lo que estamos haciendo es no dar al blanco y estamos errando. Y muchas personas han errado, muchas personas han tomado un camino equivocado, porque aunque el camino parezca, aleluya, derecho, cuando ese camino no te está enfocando en Dios, cuando ese camino no te acerca a Dios, cuando ese camino te aleja de Dios, la Biblia dice, hablando el proverbista, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. Cuidado. Cuidado cuando lo que ves parece, lo que parece no es. Aleluya, no te equivoques, lo que parece no es. Hay caminos, al hijo pródigo le parecía un buen camino salir de su casa, irse lejos, aleluya, y disfrutar de la vida. Qué equivocado estaba, porque hay caminos que parecen derechos, pero lo que hacen, aleluya, es llevarte por caminos de muerte. El pecado, en pocas palabras, es un delito, una falta, una acción que nos hace culpables de evadir o no cumplir la voluntad y el diseño de Dios para nuestras vidas. Necesitamos un Salvador. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pecado. Si tuviéramos que describir la palabra pecado, encontraríamos 4 cosas que nos ayudarían a entender y comprender lo que tiene que ver, aleluya, con el pecado. Y quiero enumerarlas rápidamente. Quiero que las anote también, por favor. Alguna manera de describir el pecado es de esta forma. En primer lugar, el pecado es lo opuesto a Dios y a todo lo bueno de Él. Eso es pecado. Recuerdo que cuando estábamos en la escuela bíblica había una frase que utilizaba el hermano Ray de Morla, que era nuestro director en la escuela bíblica Magdiel. Y entonces, aleluya, cuando le preguntábamos si estaba bien hacer esto o estaba bien tomar esta decisión, él nos decía, le decíamos, ¿será correcto, hermano, hacerlo? Y él nos decía, bueno, cuando quieras decidir o hacer algo que esté bien en tu vida o no sabes que está bien y estás confundido, pregúntate si Cristo lo haría. Y entonces decía, ¿Cristo haría? ¿Cristo tomaría esta decisión? ¿Cristo tomaría esta acción? ¿Cristo se conduciría de esta manera? Lo que estoy haciendo o estoy por hacer, Cristo lo haría. Y eso nos daba un panorama del camino y de la decisión que debíamos nosotros de tomar. Y es que el pecado se opone a Dios y se opone a todo lo bueno, aleluya, que podemos nosotros recibir de Él. Santiago capítulo 4 versículo 17 dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Aleluya, comete pecado todo aquel que sabe hacer lo bueno, pero a final de cuentas dice no lo hace. También otra forma de describir el pecado es que el pecado es todo lo contrario a la práctica del amor. Cuando vivimos, aleluya, movidos por un espíritu egoísta, cuando vivimos vidas, aleluya, enfocadas tanto en nosotros que nos olvidamos de practicar el amor. Jesús lo dijo de esta manera en Marcos capítulo 12 verso 28 en adelante. Jesús resume el cumplimiento de los 10 mandamientos precisamente practicando el amor. Y entonces dice en Marcos 12 28 verso 31, Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ninguno otro mandamiento es más importante que estos. Así que nosotros podemos vivir vidas alejadas del pecado cuando nosotros ponemos en práctica el amar a Dios y el amar al prójimo. Pero a veces nosotros somos tan egoístas
que nos olvidamos, aleluya, de practicar el amor a Dios y al prójimo. Mateo capítulo 24 verso 18 nos hace visualizar lo que sucede con una sociedad que se olvida de amar a Dios, cuando lo que sucede con una familia o en un corazón, aleluya, que deja de amar a Dios y amar al prójimo. Mateo 24:12 dice: habrá tanto pecado y maldad que el amor de muchos se enfriará. Cuando no hay amor, cuando no practicamos el amor a Dios y el amor al prójimo, hermanos, aleluya, el resultado, aleluya, es un camino de pecado. Se abren las puertas cuando nos olvidamos de amar. El pecado también revela un espíritu egoísta. Ya lo mencionaba hace unos momentos. Santiago 3:16 dice: pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. El pecado revela un espíritu de egoísmo en nuestros corazones. Por eso Pablo nos aconseja en el capítulo 2 de Filipenses verso 3: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. El egoísmo no nos lleva por un buen camino, pero también el pecado descrito en la Biblia, según Juan 16 verso 9, es incredulidad. Jesús dijo: el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Necesitamos salvación. Necesitamos un Salvador. Por eso Jesús vino a este mundo. La Navidad debe de traer a nuestra memoria y debe recordarnos el mensaje, aleluya, que el ángel entregó a José: llamará su nombre Jesús, porque su plan, su propósito, venir a este mundo, es salvar a su pueblo de su pecado. Alguien se goza por ello en esta tarde. Den un aplauso fuerte al Señor. Pero el llamado del profeta en Isaías capítulo 1 verso 18 es llevarnos a reconocer que estamos en deuda y que necesitamos que Jesús venga a nuestro rescate. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. En la segunda razón por qué necesitamos un Salvador es que además de que hemos pecado, el pecado nos ha separado de Dios. Por eso necesitamos un Salvador. El problema está en que sus pecados los han separado de Dios. Ya lo había dicho el profeta Isaías: hay pecado, y cuando hay pecado en el corazón, no podemos estar en buenos términos delante del Señor. No podemos tener una buena relación con Dios. No podemos tener conexión con el Señor. Dice la Escritura: por causa del pecado, Él ha escondido su rostro de ustedes y ya no quiere escucharlos. Sabe que esta palabra surge, aleluya, como una revelación que Dios le da al profeta, porque el pueblo sentía que Dios los había abandonado. El pueblo sentía que la mano de Dios ya no estaba extendida. Usted lo puede corroborar en el versículo 1, aleluya. Ellos pensaban que Dios había retraído la mano y que Él había cerrado su oído para ya no escuchar. Pero entonces el profeta le dice: no se equivoquen, tengan cuidado. El problema no está, aleluya, de parte de Dios. El problema no está en el corazón de Dios. La mano de Jehová no se ha cortado para ayudar, aleluya, ni tampoco su oído, aleluya, se ha grabado para escuchar. El problema está que sus pecados han levantado una barrera que está impidiendo que ustedes puedan tener esa conexión con Dios. Del pecado no podemos esperar nada bueno. Del pecado no podemos nosotros esperar absolutamente nada bueno. Isaías, aleluya, en el capítulo 1 versículo 4 describe una nación de esta forma: una nación tan pecadora, pueblo cargado con el peso de su culpa, está lleno de gente malvada, hijos corruptos que han rechazado al Señor y han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. Por eso había esa separación. Por eso el pueblo se sentía distante a Dios. Por eso el pueblo sentía, aleluya, la falta del respaldo divino. Aleluya, no porque Dios así lo haya querido, sino porque el pecado lo que hace es establecer distancia. Amén. Por eso necesitamos un Salvador.
Por eso urgentemente necesitamos, aleluya, reconocer nuestra necesidad de un Salvador. ¿Por qué? Porque así como dice el apóstol Pablo, todos hemos pecado. Pero sigue diciendo el versículo 23 de Romanos capítulo 3, y por eso estamos lejos de Dios. Esta es la segunda razón. Necesitamos, aleluya, un Salvador porque le hemos fallado a Dios. Y aleluya, esa falta y ese pecado que hemos cometido nos ha llevado a estar distantes. Mire, qué tan grave es la situación que en una narración descriptiva de lo que estaba hablando el profeta Isaías en el capítulo 1 versículo 4, cuando en su revelación ve a Israel, aleluya, abundando en su pecado, cargado por su maldad. En esa narración descriptiva se señala que lo que estaba viendo el profeta Isaías era una nación que caminaba encorvada, una nación que no soportaba el peso, de tal forma que tenía que encorvarse, porque era tanta la culpa, era tanto, aleluya, el peso del pecado sobre la nación de Israel, que Israel no podía mantenerse erguida, que Israel tenía que encorvarse porque el pecado los había llevado, aleluya, a esa condición. El pecado, aleluya, no trae absolutamente nada bueno, y siempre, aleluya, el pecado dará consecuencias negativas. Dios no había pensado en Israel, aleluya, en una nación encorvada. Dios tenía grandes planes para Israel. Dios tenía grandes, aleluya, objetivos que alcanzar y propósitos que cumplir en Israel. Pero su pecado los había llevado, aleluya, por un camino equivocado, y ahora estaban encorvados. Ahora estaban encorvados porque era la consecuencia de su pecado. Pablo dijo, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Otras versiones, como la Nueva Traducción Viviente, dice, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. La Nueva Versión Internacional dice, están privados por causa del pecado. Dice, están privados, es decir, están lejos, están separados, no pueden alcanzar. Pero no solamente eso, están privados de la gloria de Dios. Pero la Reina Valera del 60 dice, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe que esa palabra destituido, esa palabra significa privar o separar a alguien de un puesto, de una función o de un empleo como corrección a su castigo? El pecado lo que hace es que te separa y ya no puedes estar, aleluya, en esa posición, en esa función. No te permite desarrollar, aleluya, esa tarea para la que fuiste escogido, para la que fuiste llamado. El pecado es tal que te llena de tanto culpa tu corazón. El profeta Isaías ve a la nación de Israel con una cargada culpa sobre sus lomos, y esa culpa no le permite levantarse. Esa culpa no le permite estar, aleluya, donde Dios quiere que esté. Y eso fue lo que pasó con el hijo pródigo. Cuando reconoció su condición, dijo, voy a ir a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no puedo ser llamado tu hijo, tómame como otro de tus jornaleros. Esa es la condición del pecado. Esa es la situación que impera en un corazón, aleluya, que ha fallado y que ha cometido pecado. Pero bendito sea la gracia y la misericordia del Señor. Jesús dijo, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero también dijo, yo he venido para que tengan vida y que esa vida la puedan disfrutar en abundancia. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Satanás quiere privarte de esa vida. Satanás quiere quitarte la oportunidad de que tus hijos disfruten de esa vida nueva, que tu familia disfrute, aleluya, la gracia y la bondad y la misericordia de Dios sobre sus vidas todos los días. Eso es lo que Satanás quiere. Él quiere destituirte.
Él no quiere que alcances, aleluya, la meta gloriosa que Dios ha establecido para ti, para los tuyos. Él quiere privarte de la gloria de Dios. Él quiere destituirte, te quiere separar, quiere privarte de ese puesto, de ese lugar de función, de ese lugar donde Dios quiere que tú te desempeñes. Otros sinónimos de la palabra destitución es cesar, es despedir y es desechar o echar fuera. Eso es lo que Satanás quiere. Pero el pecado siempre tendrá sus consecuencias. A veces pensamos que si nadie se da cuenta no hay problema, que si nadie descubre, aleluya, nuestras faltas, nuestros errores, aleluya, como que la vamos a pasar por alto todo y todo va a estar bien. Pero el pecado siempre tendrá sus consecuencias. El hijo pródigo la pasaba bien porque él decía, bueno, estoy haciendo lo que quiero y estoy bien y todo va bien, parece que todo va bien. Pero ¿sabes qué sucede con el pecado? El pecado siempre te va a cobrar factura. Amén. A veces, bueno, ahora tenemos un sticker para el carro cuando andamos fuera y nos metemos a alguna de las autopistas en una ciudad grande para poder seguir y no tener que bajarte, ¿va? Porque te tienes que bajar y pagar para poder estar en esa autopista. Pero traes un sticker, pasas así y no hay problema. Ya después te cae el cobro a la casa, ¿verdad? ¿Y sabe cómo descubrí eso yo? Cuando me subí por accidente a una autopista y resulta que yo miraba que la gente se bajaba y yo le seguía y le seguía y le seguía. Y entonces ya cuando llegamos a la casa de unos primos de mi esposa en Houston, le dije, fíjate que yo nunca había subido una autopista de estas y dijo, ¿y no te bajabas? Dijo, no. Dijo, te va a llegar el bill a la casa. Así es el pecado. Crees que nadie te ha visto, crees que no ha pasado nada, crees que no te va a afectar, crees que no va a causar nada, parece que ya la libraste. El pecado trae sus consecuencias, por eso necesitas un Salvador. Por eso necesitamos acudir a Cristo. El pecado siempre traerá sus consecuencias y no son nada bueno. Números 32 verso 23 dice, pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor y estén seguros, tengan por seguro que no les quepa duda de que su pecado los alcanzará. Aleluya, la Biblia dice en Gálatas 6:7, no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Necesitamos nosotros a un Salvador porque hemos pecado, pero también, aleluya, porque ese pecado, aleluya, nos ha separado de Dios. Son consecuencias del pecado. Mire, todo tipo de consecuencias cuando nosotros practicamos el pecado. Ya lo hemos mencionado, voy a mencionar 4 cosas rápidamente. El pecado nos aísla de Dios. Una persona que tiene un corazón, aleluya, en la práctica del pecado no puede disfrutar la compañía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Dice Isaías, los ha separado de Dios su pecado. Hay una distancia. Dios no comparte, aleluya, su presencia con el pecado. Dice Santiago 4 verso 4, no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Dice Santiago, lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Así de claro, así de simple. Amén. Por eso Dios dice, vengan y estemos a cuentas. Es momento, aleluya, de acomodarnos, de ver cómo podemos encontrar una solución para tu vida. Aleluya. Y entonces dice el que se hace amigo del mundo. Aquí la palabra mundo no se refiere a las personas, se refiere al sistema de valores del mundo. Cuando vivimos de acuerdo al sistema de valores de este mundo, cuando tomamos decisiones basadas en el sistema de valores del mundo, cuando nos dejamos llevar, aleluya, y nuestras conductas, nuestras acciones, nuestras conversaciones están influenciadas por los valores de este mundo, aleluya, dice que no podemos ser amigos del mundo, de los valores del mundo y amigos de Dios al mismo tiempo.
mundo. Aleluya, tenemos que tener cuidado, porque la Biblia dice que ese mismo mundo del cual no tenemos que ser amigos, ese mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor, ese permanece para siempre. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús para siempre. Amén. Entonces nos aísla de Dios. El pecado es causante de estrés. Amén. Esta es la enfermedad de este tiempo, de estas últimas décadas. El estrés ha llegado a golpear a muchas personas. Aleluya. Y esta es una cuestión, hermanos, aleluya, que es el resultado también de una sociedad que vive lejos de Dios. De una sociedad que se resiste a reconocer su necesidad de Dios, porque donde no está Cristo no puede haber paz. Donde está Cristo, aleluya, donde no está Cristo no hay paz. Donde no está Cristo hay preocupación. Donde no está Cristo hay estrés, hay depresión, hay angustia. Pero donde está Cristo hay paz, hay salvación, hay vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 38, versículo 4. Mi culpa me abruma, es una carga demasiado pesada para soportarla. Eso es la culpa por el pecado. Amén. Es la culpa por el pecado. Isaías ve una nación con una carga de culpa terrible. Amén. Por eso tenían angustia. Por eso había estaban tan abrumados por las circunstancias. ¿Por qué? Por la pesada carga de culpa que estas personas tenían. Necesitamos un Salvador, porque el pecado nos condena. El pecado también nos condena. Yo lo mencionaba hace unos momentos. Jesús dijo en Juan capítulo 3, aleluya, Él dijo que Él no había venido al mundo, aleluya, para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Porque Dios no condena a nadie. Dios no nos va a mandar al infierno. Quítese esa idea de la cabeza. Usted compra su boleto. Así de sencillo. Dios no te compra el boleto, Él pagó el boleto para que vayas al cielo. Cristo vino al mundo para comprarte el boleto a fin de que tú te vayas al cielo. Pero ¿sabe qué? A veces nosotros canjeamos ese boleto o no aceptamos ese boleto, y entonces nos compramos con nuestra propia bolsa, con nuestros propios esfuerzos, con nuestra propia vana manera de vivir. Nos estamos comprando el boleto, porque el pecado lo que hace es condenarnos. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Nada bueno. Hay una sentencia, aleluya, de muerte. Dice la escritura en Romanos 2 capítulo 5 verso 6: pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso dice: vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Aleluya, cuando no te arrepientes, cuando no escuchas el llamado de Dios para estar a cuentas con Él, todo lo que estás haciendo es acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios, y Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. El pecado te condena, el pecado te señala, el pecado te acusa. El pecado establece una sentencia, pero Cristo te ofrece vida. Mire lo que dice el versículo número 7 de ese mismo capítulo de Romanos capítulo 2. Dice, sigue diciendo el apóstol Pablo: pero dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien. Aleluya, vivir para Cristo lo cambia todo. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, aleluya, Él transforma nuestros corazones. Él nos da nueva esperanza, nos rescata de nuestra situación y de nuestra condición. De ahí que el apóstol Pablo escribe en su carta a los Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Den un aplauso a nuestro amado Señor. Pero el pecado también da como resultado natural la muerte eterna. Necesitamos un Salvador, amado hermano, amado amigo que me escuchas. Tú y yo necesitamos el auxilio de un Salvador. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará
a su pueblo del castigo que merece. Y esa frase es importante no pasarla por alto. El castigo que merece, porque la paga del pecado es la muerte. Pero ¿sabe qué? Hay una tercera razón, y esa tercera razón es que todos hemos pecado, estamos separados de Dios, pero la tercera razón es que no podíamos hacer nada al respecto. Tú y yo no podíamos, así, no podíamos hacer nada al respecto. Aunque aleluya, supiéramos que estamos necesitados, aunque entendiéramos nuestra culpabilidad, aunque entendiéramos nuestras faltas, hermano, si Cristo no hubiese venido a nacer a este mundo para morir por nuestros pecados, aleluya, sencillamente tú y yo no tendríamos esperanza, no tendríamos manera de solucionar nuestros problemas. No tendríamos forma, aleluya, de sobrellevar la situación del pecado. Por eso recordar las palabras del ángel a José al decirle: llamarás por nombre a este niño Jesús. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Hay un propósito. Este niño ha sido enviado con un propósito. Hay un plan. Particularmente su nombre personal, aleluya, le fue dado para dar testimonio de su misión, para dar testimonio, aleluya, de lo que del trabajo, de la misión, del propósito que él habría de cumplir. Porque si usted va al significado de la palabra o del nombre Jesús, encontrará que el nombre de Jesús, aleluya, su significado es: el Señor salva. El Señor es la salvación. Jesús, aleluya, es la traducción del nombre Yeshua. Amén. En hebreo, aleluya, que tiene que ver precisamente con este significado. Amén. Por eso Josué en el Antiguo Testamento es tomado como un tipo de Cristo, porque así como también Josué llevó al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida, aleluya, con su obediencia, también Cristo con su obediencia al llegar a la cruz, porque dice la Biblia que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y gracias a su obediencia es que tú y yo podemos ahora ser llevados al cielo por su gracia y por su infinita misericordia. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Lo llamarás Jesús. Ese nombre significa el Señor salva. Aleluya, el Señor salva es Cristo. Porque aleluya, el hecho de que no podíamos hacer nada no quiere decir que el pecado no tenga solución. Claro que tiene solución. Aleluya, Pedro lo dijo ante un concilio en el versículo número 12 de Hechos capítulo 4. Aleluya, estaban siendo expuestos a una audiencia, y entonces dice versículos anteriores que Pedro se puso de pie lleno del Espíritu Santo y les dijo: ese Jesús que ustedes han crucificado. En el verso número 12 dice: de ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre. ¿Cuál nombre? Jesús. Ese nombre Jesús. Dice: no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree de corazón? Es a través de Cristo que nosotros tenemos la salvación y podemos alcanzar la vida eterna. Necesitamos un Salvador, porque en nuestra condición se nos era imposible encontrar una solución a nuestro más grande problema. Una blanca Navidad es posible si reconocemos que necesitamos a un Salvador. Volviendo a Isaías capítulo 1, estoy terminando, versículo 18. La Biblia nos dice que el profeta se acerca al pueblo para decirles: venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados
Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, dijo el profeta, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sabe que esta palabra era muy fácil de asimilar para el pueblo en aquel tiempo? Porque el color rojo carmesí o rojo escarlata, como también traducen algunas otras versiones, era un rojo escandaloso. Era un rojo acostumbrado a vestir a los reyes, a los emperadores, porque era un rojo opaco, era un rojo brillante, era un rojo escandaloso, se sacaba de unos gusanos. Amén. Ese tipo de color. Y entonces se tomaba, aleluya, el ingrediente de los gusanos, y entonces se preparaba para teñir las ropas. Y era un rojo penetrante, era un rojo escandaloso, era un rojo brillante, pero también era un rojo permanente. Así que cuando les dice, aleluya, el profeta, aunque vuestros pecados sean escandalosos, aunque vuestros pecados, aleluya, sean tan penetrantes, aunque vuestros pecados hayan sido, aleluya, hasta este momento permanentes. Oiga, ellos sabían que una prenda que era teñida con rojo carmesí, era imposible volver a su estado original. Pues ¿sabe qué? Lo que es imposible para nosotros, lo que era imposible para ti, lo que era imposible para mí, lo que no podemos lograr por otra forma, otra manera, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Este corazón lleno de culpa, este corazón lleno de pecado, este corazón lleno de maldad ha podido ser transformado por la gracia y la misericordia del Todopoderoso. Póngase de pie conmigo, por favor. Aleluya. Ellos lo sabían. ¿Cómo puedes pensar que una prenda, una tela que ha sido teñida con rojo carmesí pueda cambiar de un rojo tan escandaloso, de un rojo tan penetrante, de un rojo tan brillante y permanente a una prenda blanca como la nieve? ¿Cómo puede eso cabernos en la cabeza? Mire lo que dice Isaías en el capítulo 9, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas, otras versiones dice en densas o en densa oscuridad, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Alguien aquí caminaba en densas tinieblas? ¿Alguien aquí caminaba en sombras de muerte? Muchos de los que estamos aquí hemos experimentado lo que Dios es capaz de hacer en un corazón que escucha el llamado de Dios cuando dice venid luego. ¿Sabe que esa expresión venid luego en nuestro pensamiento es cuando tengas tiempo? Pero no era lo que significaba. Cuando el profeta dice venid luego, él está diciendo pronto. Es un llamado urgente que no puedes dejar pasar para otro día. No lo puedes dejar. Es un llamado de ahora. Es un llamado de el ahora. Este es el momento. Porque la salvación no es algo que puedes dejar para después. No es algo que debemos de postergar. No, el día de salvación es hoy. Es ahora. Venid luego y estemos a cuentas, dice el Señor. Si vuestros pecados, y note esto, y esto también es importante, porque Dios no le dice vengan cuando hayan bajado un poco la intensidad del color de su pecado, por así decirlo. No es que los pecados tengan color, pero cuando ustedes hayan logrado cambiar un poco, acomodar sus pensamientos o reorientar sus vidas. No. Él dice, aunque tus pecados sean tan graves,
aunque tus pecados sean la intensidad de tus pecados sea tan fuerte, el Señor dice: no te detengas, ven, acércate, porque yo puedo hacer que ese pecado rojo como el carmesí pueda ser cambiado. Quizás tu corazón se ha teñido de un color que no te agrada, de un color, aleluya, que te avergüenza, porque el pecado no dignifica a nadie. ¿Estamos de acuerdo? El pecado no te hace mejor persona. No somos ahora una mejor sociedad que hace 20, 30, 40 años. Nuestra sociedad está en decadencia porque no reconoce su necesidad de Dios. No somos mejores a pesar de la tecnología. No somos mejores a pesar de que en muchas áreas hemos avanzado. No somos mejores. Necesitamos que alguien venga a nuestro rescate. ¿Sabe dónde está la respuesta? Pablo dice a los Romanos 6:23: pues la paga que deja el pecado es la muerte. Me gusta esta versión porque dice: pero el regalo que Dios da. Yo no sé qué regalo estás esperando en esta Navidad, pero el mejor regalo que tú puedes recibir no está envuelto en papel navideño. El mejor regalo que tú necesitas recibir esta Navidad no lo vas a encontrar debajo de un árbol o dentro de una bota navideña. El mejor regalo vino a nacer en un humilde pesebre y fue envuelto en trapos donde se envolvían los corderitos en un establo. Ese mejor regalo se llama Jesús de Nazaret.